El evento, que comenzó el pasado viernes, se desarrolló en el Salón de Actos del Liceo Libertador Bernardo Higgins y en su segunda jornada consideró charlas y exposiciones sobre las implicancias legales del proceso de desmunicipalización de la educación pública que promueve el gobierno y que estuvo a cargo de la abogada Nicole Rojas, asesora jurídica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CNTE. La profesional explicó algunas de las temáticas que se abordaron durante esta segunda jornada de la escuela sindical. El de corte eminentemente laboral, pero laboral relacionado con las materias educacionales. Es decir, este es un sindicato de trabajadores de la educación y es atingente hacer charlas y capacitaciones respecto, por un lado, de las reformas educacionales, cómo les afecta en su realidad laboral y tratar de conversar temáticas atingentes también a sus necesidades y problemáticas laborales. También ofició como expositor el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, Michael Umaña, quien señaló que parte de las temáticas tratadas durante la escuela sindical fueron los alcances que tiene el proceso de desmunicipalización de la educación pública que promueve el gobierno como parte de la reforma de la educación. Con respecto a la desmunicipalización, bueno, entender que no es la desmunicipalización que nosotros esperábamos. Oramos sí queríamos desmunicipalizar los colegios, creíamos que es justo y necesario, pero que las escuelas pasaran directamente al Estado. Hoy día la nueva institucionalidad que va a ordenar la escuela no garantiza que los establecimientos educacionales tengan una prioridad para el Estado, no permite que los trabajadores de la educación seamos empleados directos del Estado y finalmente el tema de financiamiento no se tocó. Por lo tanto, seguimos dependiendo del sistema de voucher que no permite financiar la educación pública y por lo tanto vamos a seguir perpetuando las millonarias deudas que hoy día tienen las corporaciones municipales en la nueva institucionalidad. El dirigente también se refirió al proceso de gratuidad que impulsa el Ejecutivo y que apunta principalmente a modificar la situación de los colegios particulares subvencionados. El dirigente lo calificó como complejo y errado. Con respecto al tema de la gratuidad, lo vemos bastante complejo. Nosotros creemos que la reforma de la presidenta Bachelet respecto al tema de la ley de inclusión, que en el fondo apunta a la gratuidad de las escuelas particulares subvencionadas, está errada. ¿Está errada en qué sentido? En que ese financiamiento tendría que haberse apostado a las escuelas públicas. Son las escuelas públicas las que hoy día necesitan mayores aportes del Estado, que necesitan un fortalecimiento, y no el mundo particular subvencionado, que no lo queremos dejar de lado. Pero creemos que la reforma tendría que haber partido por fortalecer la escuela pública, devolverla al Estado y entregar un financiamiento estratégico real. La escuela sindical consideró además el análisis de las consecuencias que ha tenido la implementación de las reformas de la educación, como por ejemplo la ley de inclusión, la ley de la carrera docente y la propia ley de desmunicipalización de la educación pública. La jornada también consideró talleres sobre el proyecto educativo, que consiste en una propuesta para desarrollar y fortalecer la educación chilena y que se genera a partir de los propios profesores, agentes que no han sido considerados en la generación de las reformas que se han aplicado a la fecha.